porque lo que hemos visto es que hay un déficit de 5% del PIB. Obviamente una reforma fiscal eso no lo va a resolver. No se diga más por Top Latina. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, don Celso Juan Marrancini. Buenos días, don Celso. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación a este prestigioso programa que además le digo que soy un fiel oyente también. Ay, gracias. Qué bueno. Buenos días a todos los seguidores también. Y muchas gracias a usted por atender nuestra invitación. Don Celso, estamos en un momento particular del país en el que, a pesar de que durante los últimos 20 años se ha estado hablando de la necesidad de una reforma fiscal, pareciera que llegó el momento en el que ya no hay vuelta atrás y es el gobierno del presidente Abinader se ha trazado la meta de que esto tiene que ir sí o sí. Evidentemente, como suele ocurrir, todos los sectores, incluyendo el sector privado, está de acuerdo con la necesidad de una reforma, siempre y cuando no los toque a ellos. En el caso de los empresarios, usted pudiera hacernos un resumen, aunque es complicado en poco tiempo, un resumen de cuáles serían al menos las principales aristas o temas que tienen que tomar. O los principales elementos que de todas tuvieran que estar presentes en una reforma fiscal desde el sector privado. Bueno, ciertamente del sector privado, y hemos reiterado, vemos este proceso como un pacto de nación. Realmente, si lo vemos en un amplio, en un periodo de tiempo más amplio, pues vemos que la República Dominicana ha avanzado y ha podido tener un crecimiento sostenido, de hecho, por encima del 5% por más de 50 años, con estabilidad política y con paz social. Cuando nos comparamos con otros países, incluso cuando vienen de fuera, pues vemos que nuestro modelo es incluso admirado. Entonces, de lo que se trata es de ver esta coyuntura como una oportunidad y como un pacto de nación para corregir los elementos que pueden permitir que la República Dominicana siga mostrando ese comportamiento y con ello, obviamente, seguir generando empleo, inversiones y crecimiento sostenido, que es ese equilibrio que nos ha permitido avanzar, crecimiento económico con paz social y estabilidad política. Entonces, de eso se trata, de verlo como un pacto de nación y enfocarse en cuáles son los aspectos de una reforma fiscal que pueden hacer que el gobierno, evidentemente, mejore sus ingresos, lo cual es necesario, porque lo que hemos visto es que hay un déficit de 5% del PIB. Obviamente, una reforma fiscal eso no lo va a resolver, pero definitivamente hacen falta más ingresos para darle mayor estabilidad a la deuda pública, atender también el tema del déficit cuasi fiscal y poder aumentar el gasto de capital, que es lo que dentro de una política monetaria estable, pues se ha venido sacrificando. Lo que hemos visto incluso de forma más acelerada después de la pandemia, después del COVID y sus efectos los últimos 4 años, el gasto social ha venido aumentando en detrimento de la capacidad del gobierno de invertir. Entonces, también un aspecto que se debe mirar en el marco de una reforma es que el gobierno pueda recobrar la capacidad de invertir. Y en esto, no solamente se trata de nuevos impuestos y de recaudar más, también hay que hacer un ejercicio de cómo mejorar todavía más, porque estamos conscientes de que se ha hecho un gran esfuerzo, la calidad del gasto público. Cómo transferir más gasto ineficiente a un gasto eficiente que pueda tener, darle más capacidad al gobierno de invertir y también de atender las necesidades de los ciudadanos, como por ejemplo la reforma policial o la seguridad ciudadana, que es un tema que realmente necesita más recursos para que se pueda dar un servicio de mayor calidad. Entonces también el tema del déficit del sector eléctrico es, sin lugar a dudas, la fuente número 1 de poder transferir un gasto ineficiente
a darle capacidad al Estado de tener más ingresos, porque solamente en el déficit de las 3 distribuidoras del Estado se está yendo más de 1.500 millones de dólares al año, que significa un 1.5% del PIB. Entonces, si lo vemos en perspectiva, el déficit del gobierno consolidado es 5%. Prácticamente 12 ven 1.5 son las pérdidas de la distribuidora. O sea, Si un vemos 20 y una pico reforma por ciento. fiscal de un tamaño considerable histórico, prácticamente ahí hay una reforma fiscal. Entonces, de lo que se trata de ver esto como plan de nación y poder tomar la medida que sea necesaria para que el gobierno tenga los ingresos, se mejore la calidad del gasto y no se cargue al país ni a la población, para que podamos seguir generando empleo, podamos seguir invirtiendo y avanzando. Y vuelvo y recalco, es una gran oportunidad que tiene la República Dominicana, porque cuando vemos los demás países con los que competimos y los países de la región, pues los problemas son mayores. Aquí lo que tenemos que ponernos de acuerdo para que esta reforma fiscal, que es necesaria hacerla, no es urgente mañana, como dicen varios expertos, pero definitivamente hay que hacerla por lo que acabamos de analizar. O sea, ya cada vez más la capacidad del gobierno de invertir se va, y la deuda pública también tenemos que darle finalmente más sostenibilidad, porque no puede seguir creciendo los intereses indefinidamente. Pero definitivamente, si nos ponemos de acuerdo en estos aspectos y se logra una buena reforma fiscal y se logra revertir esa tendencia de las pérdidas del sector eléctrico y se le logra dar la vuelta y finalmente la solución definitiva a buscar una buena gestión en la distribuidora, pues definitivamente vamos a salir fortalecidos de este proceso. Hay dos temas importantes cuando se habla de reforma fiscal, sobre todo para el sector empresarial, y es el alto porcentaje de informalidad que hay en el país, que casualmente la semana pasada Banco Central, Industria y Comercio publicaron la primera encuesta de MIPYME, que reveló precisamente un dato importante, esa alta informalidad que tiene las MIPYME. Y lo otro es que siempre pide el sector privado, es el tema del combate a los ilícitos de parte del gobierno. Y el CONEP forma parte de la mesa de ilícitos. Recientemente hubo una sesión de la mesa. ¿Cuál ha sido la visión del sector empresarial de cómo va el combate a los ilícitos de cara a lo que viene como reforma fiscal? Bueno, son 3 temas diferentes, pero que al final del día tienen mucha correlación: la informalidad, la competencia desleal y el ilícito. El ilícito está comprendido en una ley donde se tipifican 4 productos. Uno es los combustibles, el otro es tabaco, farmacéuticos y alcoholes. Y realmente con la implementación de esta ley y la mesa de ilícitos en estos últimos 4 años se ha avanzado bastante, y realmente vemos a las autoridades comprometidas con la lucha con el ilícito y articulada también. Obviamente, como su nombre lo dice, el ilícito, estamos hablando de redes mafiosas, o estamos hablando de un crimen a veces está organizado, con el cual cada vez más hay que estar más sofisticado y luchar. O sea que es un proceso que hay que seguir fortaleciendo, porque definitivamente hay un incentivo al ilícito. Y incluso en el marco de una reforma fiscal, es de las cosas que hay que ver qué medidas desincentivan el ilícito versus qué medidas incentivan el ilícito. Obviamente, mientras más una tasa aumenta, pues hay un mayor incentivo para un ilícito. Por ejemplo, en el caso de la competencia desleal, es parecido, lo único que tiene menos connotación de crimen organizado, es más evasión, es más aprovecharse de alguna tasa cero, de algunas facilidades que tiene algún sector o alguna ley, y a través de eso pues usar los vasos comunicantes para evadir los impuestos. Nosotros estamos totalmente en contra de esa práctica, y no solamente eso, sino que ponemos como uno de los pilares fundamentales de que en este proceso de pacto fiscal se haga un ejercicio profundo de cuáles medidas
pueden ayudar a fortalecer todavía más a las autoridades recaudadoras para luchar con esa competencia desleal que realmente erosiona la capacidad del Estado de recibir ingresos, y también es una competencia desleal para los formales y para los que pagan impuestos. El tema de informalidad ya es también, y tiene una alta correlación con la informalidad laboral. Recientemente hemos visto un estudio que lanzó el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, donde vemos que los empleos que genera ese sector llega casi a 4 millones de empleos, pero los formales son menos del 20%. O sea, es un número impactante y que realmente amerita buscar medidas para facilitar que este sector no solamente pase a la formalidad a contribuir, sino también que se puedan bancarizar, que puedan ser sujetos de crédito, y con ello pues ser más sostenible en la economía y aportar más a la economía, y también aportar más a los colaboradores que genera, que es un número significativo, muy importante, que por estar fuera de la red, por ser informal, pues no tiene ningún tipo de cobertura en la seguridad social, por ejemplo. Don Celso, la República Dominicana justo se encamina a hacer varias reformas estructurales. Hablamos de la reforma fiscal, se habla de la reforma constitucional, una posible reforma laboral de seguridad social. La República Dominicana disfruta de mucha paz social, pero ¿tenemos la paz social suficiente para trabajar todas estas reformas al mismo tiempo? ¿O usted considera que es un poco ambicioso? Bueno, yo creo que tenemos la paz social suficiente porque algo que nos caracteriza como país es nuestra capacidad de dialogar, de conversar y de buscar soluciones. Afortunadamente, y en eso nuestro liderazgo político siempre ha sido clave. Como dice el dicho, hemos tenido alta y baja, pero la sangre nunca llega al río. Y hemos podido encontrar soluciones. Y cuando vemos otros países, ahí es que realmente nos damos cuenta de ese tesoro que tenemos. Realmente hacer varias reformas siempre requieren mucho diálogo. Yo lo que diría es que hay que verlo dentro de un pacto de nación, pero también ver aquellas que tienen una interrelación con otras. Por ejemplo, el tema eléctrico está totalmente interrelacionado con el tema fiscal. Y el eléctrico ya fue firmado, el pacto nacional. Ya se el pacto eléctrico está firmado y realmente también hay medidas que se pospusieron por la pandemia y hay que volverlo a revisar. Y el mismo pacto educativo hay que revisarlo también, porque aunque no se trata de eso, pero tiene un componente fiscal importante. El 25% aproximadamente del presupuesto se va en educación. Entonces no sería tal vez apropiado o justo que se siga gastando ciegamente el 4% de la educación, como que ya eso era el único fin de ese pacto, y que la calidad de educación quede de lado. Incluso que veamos que un ministerio en varios gobiernos, porque esto es un tema, el 4% de la educación tiene ya 12 años, no ha sido capaz de tener estabilidad en la política pública, de poder tener incluso mayor control sobre el sector. Y vemos un sindicato de maestros que lamentablemente pone sus intereses por encima de lo del país. O sea, nunca hemos visto una reunión, ni siquiera una protesta, o dejar de dar clases porque la educación, porque requieren tal o cual cosa para dar mejor educación o para dar educación de más calidad. Lo único que se habla es de salario y de tener poder para nombrar maestros en algunos distritos o para otras cosas que no vemos que tienen relación con eso. Entonces, hay reformas que tienen una gran interrelación y que se podrían discutir en un cierto orden cronológico. Luego hay otra que tal vez lo más apropiado es irla programando. Celso, hablábamos de uno de los aspectos fundamentales de la reforma, y es
la celeridad que aparentemente se necesita para una reforma. Lo que hemos visto en todas las declaraciones y en los comentarios de expertos es como que si no hay reforma en un mes, se cae el país. Yo coincido contigo, ahorita tú decías que creo que tenemos más tiempo para hacerlo, pero me gustaría saber si el CONEP ha evaluado más allá de la parte numérica, es decir, de la meta de recaudación, los aspectos estructurales que habría que tratar en una reforma. Informalidad, el mismo tema de las leyes. Exacto. No, pero eso es otra reforma. Solamente en la fiscal, porque la laboral definitivamente que va a ser una conversación interesantísima. Pero, por ejemplo, el tema de que todas las leyes están vinculadas al porcentaje de PIB y no a los ingresos fiscales. Sí, ¿cuáles son esos temas estructurales que quizás el CONEP ha estado viendo o que impulsaría desde la perspectiva del sector privado? Bien, algo fundamental, obviamente no tenemos todo el tiempo, pero tampoco es que hay que hacerla corriendo, eso es lo que pensamos. Lo más importante que se vea dentro de un pacto de nación, y en eso también hemos hecho, de hecho, lo hicimos en el marco del 61 aniversario del CONEP y conmemorando el Día de la Empresa Privada y el Empresariado en Santiago hace 2 semanas. Hicimos un llamado al liderazgo político y al liderazgo económico y social para que esto se haga un esfuerzo de llevar todo este proceso a un diálogo fructífero, porque realmente hay que poner, todos los sectores debemos poner toda nuestra mejor intención en este diálogo para llegar a un buen acuerdo al país, porque realmente, como lo dije al principio del programa, es una gran oportunidad que tiene la República Dominicana de alcanzar reformas que nos permitan impulsar el desarrollo hacia los próximos 20, 30 años, sobre todo en un momento donde todavía vemos la economía a nivel internacional con ciertos aspectos de inestabilidad por los temas de la tasa de interés y también tensiones geopolíticas como el tema de Ucrania, el tema también de Palestina y de Israel. Y recientemente vemos que nuestro presidente acaba de retornar de un viaje que precisamente abarcaba ese tema. Entonces, es una gran oportunidad para nuestro país, por eso verlo dentro de un pacto de nación y apelar al diálogo y al compromiso de todo el liderazgo político para llegar a las mejores soluciones. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Pues uno de ellos obviamente es, y estamos seguros de que esa es la intención del gobierno y de todos, porque realmente la generación de empleo, que siga creciendo la economía, que sigan generando inversiones, pues es un objetivo probablemente el más importante de cualquier proceso de reforma, sobre todo el de reforma fiscal. Que se tomen medidas para atacar todavía más la evasión, el ilícito. Por ejemplo, que se siga promoviendo la digitalización, como por ejemplo la facturación electrónica sí. que se ha iniciado y que de implementarse ya completamente, pues le va a dar todavía más herramientas a la DGI para poder combatir la evasión. Hay que trabajar la informalidad. Definitivamente hay que hacer un gran esfuerzo para insertar toda esa informalidad a que no solamente contribuya fiscalmente, sino también que sean sujetos de crédito, que puedan bancarizarse, que puedan ser parte y aportar más a nuestro PIB. Es un sector muy importante. Otro aspecto muy importante es que se inserten métricas y que podamos darle seguimiento. Y que todo lo que se haga pues realmente pueda medirse qué impacto tiene, que haya equidad, evidentemente que no sea afectado uno u otro sector de una forma desproporcional y que se busque eliminar distorsiones. Hay distorsiones que se han venido acumulando por reformas implementadas en el pasado. Algunas tal vez que fueron medio parche fiscal. Sabemos que no es para nada la intención, pero eso es, por eso apelamos al diálogo para que este proceso lleve a una buena reforma, no a un parche sobre un parche, otro parche,
Si vemos el 2012, que fue la última reforma fiscal, hace 12 años, la presión tributaria subió 1 punto. Y a eso del año y medio, 2 años, ya había bajado otra vez. Claro. Pero por la caída de la recaudación. El déficit del sector eléctrico era 700 millones de dólares. Hoy es de 1.500 millones de dólares. Entonces, 12 años después, estamos hablando de un mayor déficit en el sector eléctrico y estamos hablando del déficit consolidado del sector público, más o menos en el mismo monto de 5% del PIB, pero con un Estado con una capacidad mucho menor de invertir en obras. Entonces, ese es el mejor ejemplo. Tenemos que buscar hacer todo nuestro esfuerzo para que esta reforma realmente logre que no tengamos que estar hablando de reforma cada 4 o 5 años. El tema de elevación, que lo has tocado muy bien en este conversatorio. ¿Qué más debe hacer el Estado para poder reducir esa brecha? Porque al parecer tenemos la factura electrónica que comenzó ahora recientemente en mayo, pero la informalidad continúa y se mantiene y se sigue consolidando. ¿Cómo debe el Estado abordar el tema de la informalidad más allá de un sistema de facturación X? Porque estamos hablando de un 40% de evasión, o sea, reducir la informalidad. ¿Cuál es la mirada que tiene el CONEP como empresas que son de las grandes recaudadoras para el Estado? Pero cómo el Estado debe mirar hacia abajo, hacia esas evasoras. Donde eso más se manifiesta en el ITEVI, según la CIAT, de cada peso cobrable de ITEVI, el Estado recauda 37, y de los 63 que no recauda, 44 no recauda por evasión. Uh-huh. Eso no es un problema eso es un problema sistémico. Uh-huh. Eso no es un problema atribuible a esta DGI o a la otra. Esto es un tema estructural sistémico que debe ser abordado en el marco de esta reforma. Y realmente hay una correlación, como dije al principio, de informalidad, evasión, sí, etcétera. La informalidad hay que abordarla buscando cómo incentivar a que el informal se inserte a la formalidad. Hay 2 incentivos principales. El primero es bancarizarse. El informal que no existe en el radar, pues no puede ir a un banco a nada, menos que lleve una prenda y la ponga de garantía o algo así. Pero sobre todo no tiene cobertura en la seguridad social, ni en salud, ni en pensiones. Hay que ver cuál medida, incluso muchas veces es un tema de educación. Sí. Entonces debemos trabajar para fomentar la formalidad por esa vía. La evasión hay que seguirla combatiendo con la digitalización, pero también buscando en un proceso de reforma propicio para eso, buscando cuáles son las fuentes de suministro de esa evasión. Por ejemplo, se está valiendo de una tasa cero, de una medida impositiva, de un producto que tenga una ventaja que por alguna ley no paga impuestos en aduana. O sea, esos sectores se nutren de algún tipo de situación que en el marco de una medida de reforma fiscal, de una revisión de temas fiscales, se puede fortalecer para que deje de ser su fuente de suministro, porque definitivamente no estamos hablando solamente de ilícito, es también de vasos comunicantes, de que una medida que se tomó por una razón o para un sector, o por un transitorio, o una exención hasta un monto, etcétera, se utiliza como fuente de suministro de sectores comerciales que se nutren de esto. Tenemos también el caso de muchas denuncias de los sectores chinos, sí, que los chinos supuestamente se nutren de importaciones que vienen subvaluadas por los mismos exportadores chinos. Hay competencia desleal. Todo eso debe ponerse en blanco y negro y revisarlo, porque toda la fuente de evasión tiene una fuente de suministro. Por algún lugar, por alguna ley, por alguna medida,
se nutren sus importaciones o sus suministros, y entonces se meten en la economía abajo del radar y realmente entonces la evasión hay que seguirla atacando con la digitalización y ahora haciendo un proceso de revisión de cuáles son los vasos comunicantes por lo cual se nutren. Don Celso, está claro que el sector privado normalmente tiene acceso directo al presidente de la República. Me imagino que solo levantar el teléfono. Hay un teléfono rojo ahí. Yo no sé, es un teléfono rojo. Un WhatsApp, un WhatsApp. Un mensajito de WhatsApp. Dice que el presidente responde su Pero WhatsApp él mismo, entonces... Usted tiene acceso directo al presidente. Si usted se pone ahora mismo, si yo le pido que se coloque fuera de, va a ser difícil, fuera de la presidencia del CONEP, se pone como un empresario privado más, y usted tuviera la oportunidad de escribirle un mensaje de WhatsApp al presidente en este momento, diciéndole cuál es la única medida que no debería tomar dentro de la reforma fiscal, ¿cuál sería esa? Que no tome. Bueno, realmente nosotros hemos hecho un ejercicio muy grande de cuáles son los aspectos, principios y pilares a tomar en cuenta. No nos hemos enfocado tanto en qué no hacer. Y cuando entramos en el qué no hacer, es un tema bastante técnico. Por ejemplo, uno de los temas que los expertos más repiten es no aumentar tasas. Porque estamos hablando de buscar más contribuyentes, de ampliar bases, pues entonces aumentar la base es un desincentivo a eso. Incluso es un incentivo a la evasión y a la informalidad, porque el que va de el 18%, que ya es alto. No creo que eso sea una idea, pero le estoy poniendo ese ejemplo. No creo que eso le esté pasando por la cabeza a nadie, pero algo que se está evadiendo con 18%, pues si es 20%, ahora es más rentable, todavía, ¿verdad? Claro. Hay también algunas medidas que son, que en algunos países se toman y que son mango bajito, por un lado, aparentemente, y generan distorsiones. Hay que hacer un gran ejercicio de no caer en que, porque es más fácil poner medidas que generen distorsiones que después nos van a forzar a verla más adelante en otro proceso. O sea, ojalá este proceso nos permita hacer una buena reforma y que muchos años no haya que hablar de ella y que se siga creciendo, que se siga generando empleo y bienestar y que nos podamos enfocar en los temas que generan más bienestar para los dominicanos, que podamos realmente alcanzar una educación de calidad que permita que los jóvenes dominicanos accesan a esas oportunidades que el país le ofrece. El país se le ofrece. Este es un país que tiene una plataforma de oportunidades enormes por la diversificación de su economía, por el crecimiento de su economía, por su capacidad de recibir inversiones. Y no solamente eso, en un momento en que el mundo está cambiando a una velocidad impresionante por los cambios tecnológicos. Entonces, nuestra juventud tiene acceso a esas oportunidades, pero si no tiene una educación de calidad, si no tiene las herramientas, lamentablemente está condenado a hacer lo que su formación, su educación le permita. Y yo creo que después que terminemos de hablar de reforma fiscal, eso debe ser la prioridad de nuestro país, hacer una transformación total en el sistema educativo para que ese crecimiento pueda generar todavía más bienestar y más inclusión económica y social hacia el futuro. Bueno, usted le va a tener que decir lo mismo por WhatsApp, presidente, porque me evadió la pregunta así como no me respondió al final. Pero bueno, pero él te dijo vamos no a subir salirnos tasas. de la reforma y vamos a hablar de otros temas, don Celso, porque ustedes lo tenemos aquí cada cierto tiempo y lamentablemente no una vez a la semana. Aunque si usted quiere venir, claro, le ponemos el segmento. Pero mire, el CONEP en tu casa. Recientemente el presidente de la República nombró como de alta prioridad para el Estado el tema de los semiconductores. Sí. ¿Qué representa este tema que el gobierno esté mirando hacia este tema de los semiconductores en este momento? Precisamente es de lo que hablábamos hace poco. Es otro sector más en el cual nuestra economía se puede diversificar
aprovechando el nearshoring, pero en un sector donde tiene particular interés o mayor interés los Estados Unidos de atraer. O sea, es como un nearshoring con esteroides. Sí. El tema de los semiconductores, porque es estratégicamente para la industria americana y para el gobierno. Entonces, tenemos una oportunidad enorme por ser un país amigable que comparte los valores que tienen los Estados Unidos, que tenemos acuerdo de libre comercio a través del DRCAFTA y tenemos la infraestructura de zona franca, los puertos, los aeropuertos, para poder ser una plataforma de suministro de los semiconductores. La cadena de valor de semiconductores es compleja y consta básicamente de 4 eslabones principales, dentro de lo cual nosotros podríamos participar en 2, que es el empaque y otro tipo de transformación. Y realmente la política de Estado ha sido muy acertada para priorizar ese sector. Un tema clave para poder alcanzar es la formación de capital humano, que rápidamente pues aprenda todas estas técnicas que se necesitan para poder trabajar en el... Y tenemos el hub logístico, tenemos la ley de zona franca, y tenemos todo para poderlo hacer, y tenemos también... Entonces, hay que impulsarlo. Yo creo que ese es un sector que puede atraer muchas inversiones adicionales a nuestro país y generar empleo de mucha calidad. Pasado el periodo electoral, que trae un sinnúmero de incertidumbres, eso en todos los países pasa igual. ¿Cuáles son los retos del sector empresarial? Por ejemplo, está el tema de las guerras, pero ahora se le suma también el tema del Canal de Panamá. Una locura, que tú antes decías, un buque te duraba 30 días en llegar, ya tú no sabes cuándo va a llegar. Amén de eso, ¿cuáles otros retos se enfrentarían en lo adelante el empresariado? Bueno, nosotros dependemos realmente primero de una economía mundial estable. Ahora mismo hay incertidumbre en cuanto a las tasas de interés, al crecimiento económico mundial. Eso realmente no nos ha afectado, pero a nivel de todavía queda incertidumbre de si las tasas van a bajar, cuánto van a bajar, si se va a dinamizar. Yo creo que ya esa incertidumbre de una recesión mundial por el aumento de las tasas ha ido desapareciendo. Ahora se trata más de cómo va a ser esa reactivación. Siempre tenemos el ojo puesto en los Estados Unidos, por eso el dicho de que cuando en la economía americana tiene gripe, a nosotros nos da neumonía. Afortunadamente las exportaciones han seguido avanzando, la llegada de turistas también, los sectores externos han estado generando divisas de una manera muy estable, y eso nos da mucha confianza. Internamente hay un nivel de confianza muy alto, pasado antes de las elecciones, pasado el proceso, incluso también en un proceso que sabemos que vamos a entrar en reforma. Eso es muy importante para seguir generando inversiones y para que la economía siga avanzando. Evidentemente, cuando haya una discusión de reforma fiscal, pues algún efecto interno habrá, porque los sectores, los agentes económicos, pues tendrán algún nivel de incertidumbre, pero eso es algo que es normal y es pasajero. Los temas geopolíticos tienen un efecto, y hay algunos commodities que todavía siguen inflados, o sea, empezando por el petróleo, que está a unos niveles muy altos, y muchos derivados también de maíz, soya, etcétera, pues tal vez tienen unos precios mayores a lo que deberían tener por todas estas tensiones. Y lo que más está afectando, para lo cual, ojo, la República Dominicana ha sido muy resiliente, es el tema logístico. O
O sea, la restricción que hay en el canal de Panamá por la sequía que ha hecho que su capacidad de poder mover buques se ha reducido bastante. Algunos dicen que hasta la mitad. Y la realidad en el Mar Rojo con el ataque de los hutíes, que incluso el día pasado atacaron hasta un portaaviones americano, una cosa impresionante. Entonces, eso ha desbalanceado el flujo de los contenedores, los fletes han aumentado, hemos visto que los fletes de Asia hacia la República Dominicana han aumentado incluso a niveles de la pandemia, casi $10,000 por contenedor. Y eso pues afecta los costos. Pero también debemos verlo como una oportunidad de cómo acercarnos más a los mercados que tenemos cerca. La República Dominicana mostró una resiliencia impresionante en la pandemia, los sectores productivos, o sea que eso no lo vemos que vaya a amenazar de ninguna manera el suministro, pero sí un factor a tomar en cuenta porque tiene mucho impacto en el comercio global. Don Celso, para terminar, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿cómo están viendo desde el sector privado o cómo está el nivel de confianza del sector privado en cuanto a todo el tema de la reforma policial, tema de seguridad ciudadana? Bueno, realmente hemos visto que ha avanzado. Algunos quisieran que avanzaran más rápido, pero siempre lo hemos dicho, la reforma policial hay que verla hay algunos aspectos que se manifiestan en largo plazo y tiene mucho que ver con la formación de nuevos agentes, cadetes. Se ha hecho un esfuerzo y el sector privado ha contribuido bastante en la Academia Militar y uno que está en Gaspar Hernández, ahora también se está trabajando en otro en Atillo. Y eso hay que seguirlo impulsando. En el mediano plazo y corto plazo, trabajar más con la digitalización, con la persecución de los hechos, tenerlo mapeado, los mapas de calor, la integración de las autoridades, en eso tiene mucho que ver. Hace aproximadamente un mes nosotros participamos en esa reunión de los lunes y vemos cómo las diferentes agencias colaboran. Eso debe seguirse reforzando porque no se trata solamente de medir la cantidad de homicidios, que es la medida que más atención se le pone, sobre todo internacionalmente. En ese sentido, nosotros estamos por debajo de un dígito y es un número que se considera bajo en la región. Pero si vemos las encuestas, la ciudadanía sigue poniendo la seguridad ciudadana como el segundo aspecto que más le preocupa. Y eso tiene mucho que ver con el día a día, con los asaltos, obviamente no violentos, pero que afectan y que generan incertidumbre. Y eso hay que seguirlo reforzando para que ese aspecto realmente deje de afectar tanto a la seguridad en la calle, de andar a pie, de usar el metro, de usar el transporte, no sea una fuente de incertidumbre y de amenaza para los ciudadanos. Y otro aspecto que hay que seguir es invirtiendo. Hay que invertir, hay que tener más recursos, hay que tener más patrulleo, hay que tener más gente en la calle y de esa manera poder combatir la inseguridad. Bueno, don Celso, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes y la verdad que de nuevo le agradezco por la invitación y siempre disponible a volver porque, como le dije, soy seguidor de este programa. No se diga más por Top Latina.